Un martes de podcast muy importante, sobre todo para las empresas, en este momento tan importante que está viviendo México, donde tenemos un superpeso, donde todas las empresas quieren mudarse a México, donde están buscando que sobre todo gente muy especial llegue a México. Estamos hablando de directivos. Para eso, pues bienvenido mi queridísimo Ernesto, mi hermano, mi amigo, un gustazo que siempre estemos aquí juntos, ya un orgullo después de casi 1 millón de visitas en el canal. Igualmente, José Luis, es un verdadero placer estar de nuevo contigo. Ya casi celebrando el 1 millón de vistas totales en el canal, que como dije la vez pasada, es poco, pero trabajo honesto, comparado con los grandes youtubers, que bueno, comparado con otros canales de temas jurídicos, creo que es una cifra muy importante. Nos refiere que hemos ayudado afortunadamente a muchas personas migrantes que desean tener una vida mejor en México y eso nos llena de felicidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que, como bien dices, José Luis, creo que es muy importante para empresas extranjeras, para empresas mexicanas, para empresas que quieren abrir una sucursal o que necesitan de personas con ese perfil de directivos que vienen justamente a darle una dirección a un posible emprendimiento, a una posible empresa. Bueno, vamos a situarnos un poquito en el contexto. ¿Qué pasa? A ver, de preguntas, del análisis, de los comentarios de todas las personas que han llegado a DMSC, esto se vuelve un tema pues, esencial. ¿Qué pasa cuando el extranjero quiere fundar una empresa en México, quiere venir como directivo? Primeros puntos, ¿por qué necesitan venir ellos como directivos? Porque es una pregunta recurrente. ¿Por qué necesita el directivo de la empresa, el fundador, tener una residencia? ¿Por qué se ha vuelto tan complicado últimamente? ¿Por qué ya no puedo abrir simplemente una empresa como antes y dejar a alguien encargado? O incluso encontrarme ante la realidad de qué documentación tengo que presentar. Vengo como inversionista, vengo por solvencia económica, me pueden contratar. Creo que todas esas preguntas, pues vaya, si bien podrían tener una respuesta sencilla sobre saquemos una residencia, que es la mayoría de las veces la respuesta que se viene a regalar por parte del abogado promedio. Sin embargo, en DMSC, a través de lo largo del tiempo y sobre todo a la cantidad de personas que han venido a hacer estos procedimientos con la firma, pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Iniciaría Ernesto con esta primer pregunta. Hoy en día, ¿por qué el directivo necesita una residencia, ya sea temporal o permanente, para poder realizar actividades en México? Bueno, por cuestiones prácticas, operativas de la propia empresa, del trabajo a desarrollar y también por cuestiones personales, ¿no? En cuanto a ser directivo de una empresa, muchas veces implica temas de representación, temas de realización de trámites, etcétera. Entonces, normalmente un directivo tiene una facultad otorgada en una constitutiva y con todas estas reformas que ha habido en materia fiscal, pues le piden a quien tiene cierta responsabilidad en una sociedad mercantil proporcionar información. Algo muy básico es, pues desde el RFC. Y no se puede tener un RFC si no se tiene una CURP. Para tener una CURP es necesario tener una residencia. Entonces, por puros temas operativos, tener un RFC, abrir una cuenta de banco, tener un domicilio fiscal, etcétera, es necesaria la residencia. Y luego por temas personales, no es lo mismo ser una persona que es directiva de una sucursal de una empresa china, que se da bastante el caso actualmente, y tener que venir a México en calidad de turista cada que se necesita venir a México, cuando es cierto que pues el filtro en el aeropuerto no es un tema sencillo, ¿no? Sobre todo para personas de ciertas nacionalidades, que ojo, esto yo no lo digo de ninguna manera peyorativa, con ningún sesgo preferencial, no, yo describo la realidad, ¿no? Sí hay ciertas nacionalidades que tienen mayores facilidades a su ingreso a México y otras que no, y tiene que ver con cuestiones diplomáticas, económico, políticas, etcétera. Por eso, sabemos, José Luis, que existe pues la famosa visa inversionista, que alguien diría, bueno, tú eres directivo de una empresa, hay que determinar, ¿eres solo directivo o eres socio de la empresa? Creo que si eres socio de la empresa, bien te puedes ir por una visa de inversionista, pero ahí habría que ver el tema del monto, ¿no? Que con lo que decías del superpeso, sí es algo a considerar.
Sí, claro, porque sobre todo las personas que vienen a México, que sería responder esta segunda pregunta, ¿qué tipo de visa me conviene? Tienes que situarte perfectamente qué vienes a hacer. A ver, como bien lo platica Ernesto, cada tipo de residencia va a depender de cada tipo de proceso que tú vengas a hacer. Vamos a poner dos ejemplos muy gráficos. Si yo soy dueño de la empresa, ¿por qué necesito el RFC? Porque si no tienes RFC, no va a haber responsabilidad fiscal sobre ti, y no me refiero a que la puedas evadir, sino que va a haber una necesidad del Estado mexicano de saber quién está atrás de la empresa. Y esto viene de una reforma fiscal que se hizo en el año 2021 y que ha venido a traer una respuesta donde existe la necesidad de que el extranjero tenga un documento que acredite que tiene una vida fiscal en México. Y esto va a ser súper esencial. De aquí que podemos hacer dos temas esenciales, que es uno, verificar si el monto de inversión que voy a poner en mi cuenta bancaria y sobre todo en la empresa me alcanza para una MSC, porque cada estado y cada moneda, y con la fluctuación que estamos teniendo ahorita de monedas, pues es bastante complejo muchas veces acreditarlo. Entonces, este monto sí es bastante grande, está por encima de los más o menos $300,000 al día de hoy, y con el cambio creo que podría estar hablando de hasta unos $325,000. Pero otro de los elementos más importantes podría ser, a ver, ¿puedo venir con una visa de solvencia económica, con una visa de residente temporal por solvencia económica? Claro. O sea, ese directivo que se encuentra, por ejemplo, en Chile y que ya está recibiendo un salario o que tiene un monto ahorrado suficientemente fuerte en su cuenta bancaria, ¿podría venir con ese tipo de residencia para hacer sus actividades en México? Sí. ¿Por qué? Porque en un primer momento podríamos estar hablando de un directivo que no va a recibir un monto de salario en México hasta que la empresa no empiece a funcionar. Y pues viene el otro directivo, que puede ser una empresa de fundación mexicana con unión extranjera en México, y que el directivo viene a realizar actividades de representación legal. Para eso va a ser total y absolutamente necesario que encontremos a la empresa ya trabajando, ya realizando actividades para poder acceder a este tipo de documentación. Existen pequeñas y medianas empresas en los cuales muy posiblemente el monto de inversión que mencionas, José Luis, pues es difícil acreditarlo, ¿no? Son negocios que van empezando a expandirse en otros países. Entonces, también existe la opción de la visa de trabajo. O sea, habría que decir que muchas veces nos preguntan, ¿es ilegal que yo funde una empresa y me contrate a través de la misma empresa? Pues no realmente, porque incluso ha habido controversias en materia laboral en donde es difícil distinguir la línea entre quién es un socio y quién es un trabajador. Muchas veces quien es socio de la empresa es trabajador también de la empresa, porque hay muchos esquemas asociativos en los cuales, pues sí, tú a lo mejor eres socio, pero no solo percibes utilidades, o en una de esas no percibes utilidades y posiblemente más bien vas a percibir un sueldo, sobre todo si hay una representación legal que no te corresponde a ti. Entonces también habría que ver la opción de la visa de trabajo para directivos, visa inversionista, visa por solvencia económica, visa de trabajo. Muchas personas piensan en la opción de venir a México, fundar la empresa y buscar obtener la residencia. En ese esquema yo sí recomendaría que pensemos el proceso a largo plazo o a mediano plazo. Hay que fundar la empresa, sí, pero también se trata de que opere, tener un domicilio fiscal, tener facturación, tener cartera de clientes, tener contratos, etcétera. ¿Para qué? Por, eh, para acreditarle al Instituto Nacional de Migración que tienes un domicilio, una normal operatividad, que existe un representante legal en una famosa visita de verificación, ¿no, José Luis? Que es a través de lo cual se te va a autorizar un trámite de visa de trabajo, por ejemplo. Y como bien dices, ¿no, Ernesto? Si ya eres el extranjero, estás viendo el video, seguramente viene esta pregunta. A ver, ¿cómo sé que estoy haciendo bien mi procedimiento migratorio? Pues vamos a ser muy claros, ¿no? La ley tiene una figura de construcción que nos va a decir qué es lo que estoy buscando. O sea, yo no puedo fingir una empresa, que eso sí está mal. O sea, yo no voy a fingir una empresa para conseguir una visa para venirme a trabajar a México a otro lado. Eso ya estamos hablando de
utilizar medios, incluso eso puede ser considerado un delito en México que se llama fraude a la ley, que es hacer o realizar tipos o artículos, o les llama incluso artimañas la ley, para conseguir algo diferente. Pero a ver, si yo soy una empresa o si yo soy un sujeto que va a venir a construir una empresa y la empresa en un primer momento me va a contratar solo a mí para yo poder hacer toda la construcción de la empresa, ¿es legal? Claro que es legal. ¿Por qué? Porque incluso si nosotros nos vamos a esta distinción, que ese es el gran mito, vamos, momento de MSC de eliminar un mito, ¿no? Esta parte de la Ley Federal del Trabajo que nos dice que las empresas mexicanas tienen que darle prioridad a los extranjeros es real, porque sí lo dice la ley. Que tiene que haber una proporción de 10-1 en trabajadores, sí, también lo dice la ley. Sin embargo, en la misma Ley Federal del Trabajo establece que cuando hablamos de directivos y operativos de primer nivel, esta cantidad y este monto o esta proporción no aplica. ¿Por qué? Porque tampoco podemos decir que el instituto no va a tomar en cuenta la inversión que está haciendo un extranjero, Claro. pero esta inversión tiene que tener una sustentabilidad. O sea, yo no puedo creer que voy a venir a poner una empresa sin empleados para no hacer nada. Si yo vengo con un proyecto que ya tengo incluso contratos firmados, vengo a empezar a sacar mis permisos de COFEPRIS, permisos de funcionamiento, a lo mejor un permiso para importación, voy a crear la empresa, le pongo un representante legal porque me encuentro impedido jurídicamente para poder hacer esto y este representante legal va a construir todas las bases para que yo venga como trabajador a mi propia empresa, porque muchas veces el capital viene de otras empresas. Entonces es muy difícil acreditar los temas de solvencia. Entonces, luego pues, sería muy sencillo platicar, debes de formalizar tu empresa correctamente. O sea, lo primero que recomendaría sería acercarse con el licenciado Ernesto o alguno de los asesores de DIAMSC que nos van a permitir saber cuáles son los requisitos correctos que tiene que seguir una empresa. Porque hay requisitos correctos, que el domicilio esté perfectamente bien establecido, que coincida con el domicilio fiscal, que es algo muy normal que tenemos aquí en DIAMSC, que nos traen empresas que el domicilio operativo anda por aquí, el domicilio fiscal pues me lo está brindando un servicio que es totalmente legal, porque es totalmente legal que alguien te brinde un servicio de domicilio fiscal, pero el domicilio operativo para migración junto con el domicilio fiscal son fundamental para la palabra clave que dijo el licenciado Ernesto, normal operación, ya que de aquí es de donde se va a desprender que migración puede acreditar, ok, te creo, tu empresa está funcionando, tu empresa está haciendo actividades, tienes un representante legal, hay un capital, tu constitutiva está correctamente formada, ¿no? Claro, ¿cuál es la naturaleza de tu empresa? ¿Cuál es la relación que tienes tú con ella? ¿Qué actividades, qué funciones vas a realizar en México? Y sobre todo, ¿cuáles son tus intereses personales? Son preguntas que tienes que responder. Si tú eres un directivo de una empresa, tienes un perfil, digamos, de confianza, acércate a los abogados de DIAMSC para que resolvamos tus dudas y no te quedes así nada más pues con esas recomendaciones vagas, escuetas que puedes encontrar en, en otras páginas, en otros contenidos. Acércate a los abogados de DIAMSC, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos podcasts, al me gusta para que sigamos llegando a más personas. Como decimos, estamos cerca ya de 1 millón, ya queremos celebrar ese primer milloncito de vistas totales en el canal. Síguenos en nuestras redes sociales, acércate al gran equipo de asesoría de DIAMSC comandado por el licenciado José Luis. José Luis, un verdadero placer estar de nuevo contigo. ¿Algo que quieras agregar? Pues la frase con la que siempre hemos dirigido esta firma y sobre todo invitarles a todos los directivos de empresas a que pues sigan viendo los contenido del canal y no se les olvide, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego, amigos.